Una noche, un misterioso espadachín llamado Carlos llega y masacra a todos los que viven en la aldea Caravan. Arín observa cómo sus padres son asesinados y todo su mundo es borrado en un solo instante. Cuando el derramamiento de sangre termina, solo queda un niño con vida. Arín, sin nada más que pérdida y rabia, Arín emprende un camino de venganza contra el hombre que destruyó su vida. Este viaje no comienza con entrenamiento ni esperanza, comienza cuando Arín calienta una espada hasta que arde. Al rojo vivo, luego devora la hoja y el acero mismo. La escena se desvanece lentamente en el pasado donde su padre le muestra un retrato de alguien importante y le insta a escuchar con atención. Como miembro de la familia Caravan, esto es algo que Arín absolutamente debe recordar. Su padre explica que aunque ahora viven en un pequeño territorio lejos de la capital, hace 200 años, nadie podía rivalizar con el prestigio de su familia. Sus ancestros eran caballeros alguna vez llamados dioses de la guerra, favorecidos por el rey y admirados por todos como guardianes justos. Se decía que la familia Caravan fue elegida por la espada misma, produciendo maestros de espada generación tras generación. Debido a esto, su nombre era hablado con respeto en todas partes, eran conocidos como los guardianes invencibles, eran Caravan. El padre de Arín le dice que como aquel que se convertirá en el próximo líder de la familia Caravan, siempre debe enorgullecerse de la sangre de acero que fluye por sus venas, debe restaurar su gran nombre y mantenerse erguido una vez más como protectores de la tierra. Según su padre, este deber es la misión de la familia Caravan. La narración luego regresa a los pensamientos presentes de Arín, reflexiona que esas heroicas historias familiares que su padre le contaba probablemente eran solo cuentos exagerados. Es común, después de todo, que los nobles caídos se aferren a historias de glorias pasadas, casi como decirle a todos que alguna vez fuiste un jugador legendario, aunque tu rango actual diga lo contrario. Si las leyendas Caravan fueran realmente ciertas, no estarían atascados gobernando una pequeña aldea rural, ni pasarían sus días cultivando codo a codo con aldeanos ordinarios. La escena cambia nuevamente al pasado, mostrando a Arín acostado sobre trigo dorado, mirando el cielo. Piensa en cómo había demasiados agujeros en las historias de su padre. El fundador de la familia mostrado en el retrato no se parece ni a su padre ni a él mismo, no importa cuán de cerca mire, la espada colocada junto al retrato como el arma amada del fundador se ve demasiado afilada e impecable para hacer algo que supuestamente tiene cientos de años de antigüedad, como si acabara de ser sacada de una vitrine premium. Lo más importante, en todos los libros de historia del reino, no hay una sola mención de su supuesto ancestro, Liam Caravan. Cuando todos estos hechos se unen, solo hay una conclusión: la leyenda no es más que una historia jactanciosa, inventada para preservar el orgullo de las generaciones posteriores. El estado de ánimo pacífico regresa cuando los miembros de la familia Caravan llaman a Arín por el título de joven maestro y lo invitan a un refrigerio por la tarde. Arín le sonríe calurosamente y piensa que incluso si la familia Caravan ya no es grandiosa, todos le dan la bienvenida aquí y ama este lugar donde puede vivir junto con ellos. Este es el Caravan que quiere, tal como es ahora. Estos pensamientos están moldeados por días tranquilos y sin eventos, del tipo que hacen que el peligro se sienta como un rumor distante. Cuando se acerca la noche, Arín le dice a todos que más o menos han alcanzado el objetivo de cosecha de hoy, anuncia que irá al mercado en la siguiente aldea y les dice que no lleguen tarde, planea recoger cosas que necesitan mientras está allí, menciona comprar manzanas para Khan, quien ha estado refunfuñando por un tiempo sobre no conseguir ninguna fruta, sonando sospechosamente como un personaje secundario cuya barra de felicidad depende completamente de las manzanas. Khan reacciona felizmente a esto, claramente encantado. Arín luego añade que la hija menor de Marino tiene un cumpleaños próximamente, así que si encuentra una muñeca linda, comprará una. Marino reacciona con sorpresa preguntándose cómo Arín sabe esto. Arín responde con confianza pensando que por supuesto sabe estas cosas ya que va a ser el próximo señor. Con eso anuncia que se dirige afuera y les dice a todos que los verá más tarde. Mientras Arín se va, los demás le recuerdan que cuide de sí mismo. Una vez que se ha ido comienzan a elogiarlo entre ellos. Khan luego reúne a todos y les dice que terminen el resto de su trabajo en preparación para la reunión regular con el señor, como si el día estuviera procediendo exactamente según lo planeado. De repente, sin advertencia, el rostro de Khan es abierto por un tajo. Antes de que alguien pueda siquiera procesar lo que ha sucedido, el mismo destino le sucede a una mujer cercana. El pánico se extiende instantáneamente. Un hombre aparece sosteniendo una espada y declara que este territorio debe ser borrado. Los aldeanos restantes, temblando de miedo, intentan preguntar quién es, pero su miedo no les compra ninguna misericordia. El hombre los corta uno por uno con su espada, moviéndose a través de ellos como un algoritmo frío, ejecutando un comando. En otro lugar, Arín regresa y se encuentra con una vista horrorosa. El suelo está cubierto con los cuerpos muertos de los aldeanos. Se congela completamente atónito. Su mayordomo corre hacia él, cubriendo sus ojos mientras llora, rogándole que no mire esto, llamándolo joven maestro. Mientras su voz se quiebra, el espadachín aparece nuevamente, repitiendo que Caravan debe ser borrado, como si las palabras mismas fueran tan afiladas como su hoja. Arín se derrumba y llora incontrolablemente.
incontrolablemente. La narración explica que un hombre irrumpió sin ninguna advertencia, blandiendo una hoja que se sentía fría y sin emociones y tomó las vidas de la mitad de las personas en el territorio. La mitad de un caraván se desvaneció en un instante sin sentido. Todo sucedió debido a un maestro de espada, un solo desastre ambulante que convirtió la vida diaria pacífica en una tragedia empapada de sangre. Arin regresa a su hogar solo para encontrar la misma escena horrorosa repetida allí. Los cuerpos yacen esparcidos y la muerte ya ha pasado por su hogar. Mientras entra, su madre aparece repentinamente ante él. En el momento en que la ve, un pequeño rayo de esperanza se enciende dentro de él. Ella lo atrae a un abrazo apretado, sosteniéndolo cerca y expresando su alivio de que esté a salvo. Arin reflexiona que la calidez del abrazo de su madre le da una breve sensación de consuelo. Sin embargo, en ese mismo momento, se da cuenta de la verdad. La tragedia apenas ha comenzado. Recuerda al maestro de espada, aquel que eliminó la mitad del territorio Caravan en un abrir y cerrar de ojos. Por razones desconocidas, el hombre no lastimó a los padres de Arin. En cambio, dejó un mensaje escalofriante. Declaró que regresaría en un mes. Si deseaban vivir, todos los que quedaran debían abandonar el territorio antes de que llegara ese tiempo. El padre de Arin se derrumba completamente, abrumado por la desesperación. Grita, cuestionando por qué esto le sucedió, por qué fueron elegidos, y qué pecado podrían haber cometido posiblemente para merecer tal crueldad. El maestro de espada responde fríamente, explicando que simplemente está cumpliendo órdenes. Con eso, se marcha sin dudarlo. Arin explica que después de que el hombre deja atrás sus palabras incomprensibles, los residentes sobrevivientes comienzan a abandonar la aldea uno por uno. Casi el 79% de la población se va. Esa puede haber sido la única forma en que podrían sobrevivir. Sin embargo, incluso esa elección no está permitida para la familia Caravan. Su padre está aplastado bajo el peso de su deber como señor y por su propia impotencia. La escena cambia al padre de Arin solo, golpeando repetidamente su cabeza contra una estantería mientras sostiene un libro viejo. Murmura delirios de gloria pasada, llamándose a sí mismo un gran caballero que cazó al dragón de pesadilla, el protector de sangre de hierro del reino. Afirma que es su deber solemne derribar el gran mal que pronto llegará y jura a los cielos que nunca se rendirá. El enfoque luego se mueve a la madre de Arin, quien le dice con calma que ha instruido al mayordomo para preparar un carruaje. Insiste en que Arin debe abandonar el territorio con el mayordomo y viajar lo más lejos posible. Arin reacciona con conmoción, incapaz de aceptar sus palabras. Cree que ella debe venir con él e insiste en que deben tomar a su padre y escapar juntos. Su madre explica que el señor no puede abandonar este lugar. Como líder de la familia Caravan, su padre se enfrentará al enemigo hasta el último momento. Como su compañera, ella ha elegido permanecer a su lado hasta que llegue ese momento. Arin se derrumba, llorando y rogándole que venga con él. Su madre escucha con atención y luego revela una dolorosa verdad. Las historias que su padre solía contarle no eran reales. Los vigilantes justos, los guardianes invencibles, todo eso no es más que una historia construida sobre mentiras. Le pide que haga una sola promesa. Quiere que jure que nunca volverá a levantar una espada por el resto de su vida. Le dice que sobreviva hasta el final, sin importar lo que suceda. Le insta a olvidarse de la venganza y vivir solo para él mismo. En ese momento, el mayordomo entra corriendo y anuncia que el carruaje está listo. La madre de Arin instruye al mayordomo para que lleve a su hijo lo más lejos posible. Arin llora desesperadamente, diciendo que no quiere irse solo. A pesar de su resistencia, el mayordomo lo lleva. Mientras es llevado de ella, su madre expresa su amor por él una última vez. Después, la madre de Arin regresa con su padre. Su padre se ha lastimado a sí mismo golpeando repetidamente su cabeza contra la estantería. Ella lo abraza suavemente y le dice que no se atormente más, asegurándole que permanecerá a su lado siempre. Mientras tanto, mientras el carruaje avanza, el mayordomo habla con Arin, reconoce lo doloroso y devastador que debe ser todo, pero le dice que debe superarlo. Describe al maestro de espada como un desastre, una calamidad natural sobre la que los humanos ordinarios no pueden hacer nada. Insta a Arin a aceptar la tragedia de hoy como tal y olvidarla, creyendo que solo así podrá seguir viviendo. Añade que está seguro de que el señor y su señora querrían que sobreviviera. Mientras el mayordomo termina de hablar, se da la vuelta y se da cuenta de que Arin ya no está en el carruaje. En otro lugar, se ve a Arin corriendo de regreso hacia sus padres. Sus pensamientos se aceleran mientras se niega a abandonarlos. Se convence a sí mismo de que no importa cuán grandiosos suenen sus títulos, dioses o maestros de espada siguen siendo humanos, un humano como cualquier otro que moriría si una flecha atravesara su corazón. Recuerda que incluso ha logrado obtener un veneno mortal durante el último mes. Cree que si puede golpear al maestro de espada con él, puede salvar a ambos padres. Cuando Arin llega, queda completamente atónito. La cabeza de su padre ha sido montada en un estandarte y el cuerpo sin vida de su madre yace en el suelo debajo. El maestro de espada se dirige a Arin burlonamente, cuestionando si ha venido allí para morir. Arin saca su flecha, determinado a matarlo. De repente, experimenta una alucinación aterradora en la que el maestro de espada corta su garganta. La flecha se desliza de su mano y cae al suelo mientras un dolor ardiente agarra su cuello. El maestro de espada le informa que dado que Arin aún no tiene 18 años, será perdonado por ahora. Le advierte que vaya a donde quiera porque será encontrado en el futuro y asesinado. Declara que la familia Caravan desaparecerá así, incapaz de hacer nada.
Arin colapsa junto al cuerpo de su madre, sosteniéndola y llorando incontrolablemente. Arin concluye declarando que ese día fue completamente impotente, no pudo hacer nada, y en ese momento de impotencia, lo perdió todo. Un año completo pasó después de que Arin pusiera a todos a descansar. Durante ese tiempo, su vida se redujo hasta que solo quedó un propósito: la venganza dominaba sus días y atormentaba sus noches. El hombre que buscaba no era un enemigo ordinario, sino la hoja más fuerte del continente mismo, una figura adorada como el pilar que mantenía la paz del reino. Para el mundo, este hombre era la justicia encarnada, un ser trascendente bendecido con un talento abrumador. Su nombre era Carlos, el maestro de 10 espadas. Sin embargo, para Arin, todo lo relacionado con la masacre permanecía envuelto en oscuridad. Nunca descubrió quién realmente ordenó el ataque, ni por qué su familia había sido elegida para un final tan sin sentido. Cuestionó qué secreto oculto podría haber poseído la familia Caravan, uno lo suficientemente severo como para invitar a la destrucción completa. Aún así, sin importar cuán profundamente buscara, una verdad nunca cambió: las vidas robadas del hogar Caravan nunca volverían. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a la noche de la tragedia. En ese momento, una luz antinatural apareció ante él, tan irreal que se preguntó si el dolor finalmente había destrozado su mente. La conmoción bloqueó su cuerpo en su lugar mientras el sudor frío corría por su piel. Ante él, la espada ancestral comenzó a brillar con un intenso resplandor azul. Casi inmediatamente, una abrumadora ulide de poder estalló del retrato de Liam Caravan. De esa luz, emergió una presencia. El fundador de la familia, durante mucho tiempo descartado como nada más que una leyenda, ahora estaba ante Arin en forma inconfundible. La lluvia caía constantemente afuera, mientras Arin luchaba por entender lo que estaba viendo. Recordó haber escuchado que el trauma extremo podía causar alucinaciones vívidas. Sin embargo, esta presencia se sentía demasiado real para ser descartada como imaginación. El espíritu lo examinó de cerca, sintiendo la tormenta de caos, odio y rabia hirviendo dentro del joven. Arin se quedó congelado, su cuerpo negándose a obedecerlo. Con resolución inestable, cuestionó si este ser realmente era él. Origen del linaje Caravan. La respuesta lo confirmó: este era Liam Caravan, el maestro de espada más fuerte que jamás haya existido. La ira y la confusión surgieron a través de Arin. No podía entender por qué tal figura había aparecido solo después de que todo ya se había perdido. No podía aceptar por qué su ancestro había permanecido en silencio mientras su familia era masacrada. Liam, sin embargo, permaneció calmado. Su expresión inquebrantable explicó que este momento solo podía llegar después de que Arin hubiera probado su determinación. Durante un año entero, Liam no había observado, había visto la obsesión de Arin. Como nunca soltó su agarre de la espada, ni siquiera por un solo día, había observado el entrenamiento incesante, la forma imprudente en que Arin empujó su cuerpo más allá de sus límites. A pesar de poseer un talento mediocre y estar al borde de la desesperación, Arin nunca se rindió, sus manos nunca temblaron, ni una sola vez. Esa era la respuesta que Arin había estado buscando. El odio ardiendo en sus ojos finalmente había alcanzado la profundidad que Liam requería. Al mismo tiempo, la propia paciencia del ancestro se había agotado. Su sed de sangre hacia aquel que había masacrado a sus descendientes había alcanzado su límite. Liam luego reveló una cruel e inmutable verdad del continente: un maestro de espada solo podía ser asesinado por otro maestro de espada. No importa cuánto tiempo entrenara a Arin como un humano ordinario, nunca alcanzaría a Carlos. Los maestros de espada existían más allá de los límites humanos, y entre ellos, Carlos se encontraba en un nivel aún más alto e inalcanzable. Con el tiempo, ese monstruo solo continuaría haciéndose más fuerte. El peso de esta verdad aplastó a Arin. Las palabras le fallaron mientras se daba cuenta de la enorme brecha que lo separaba de su enemigo. La idea de que Carlos podría continuar ascendiendo como un héroe celebrado lo llenó de amargura. Los recuerdos de humillación resurgieron junto con el miedo de ser nuevamente impotente. Ese futuro, sin embargo, ya no era absoluto. Liam declaró que personalmente guiaría a su descendiente. A través de él, Arin podría convertirse en una hoja capaz de juzgar al asesino que destruyó el linaje Caravan. Solo había un camino hacia adelante, el único método transmitido a través de su familia. La solución fue revelada de una manera que Arin nunca podría haber imaginado. Debía devorar la espada ancestral. La confusión inundó su mente mientras era nombrado el heredero de la sangre de acero. La escena cambió a una forja oscura llena de innumerables armas. Las llamas rugían dentro del horno mientras una sola espada era calentada hasta que ardía al blanco caliente. Liam reveló la verdad detrás del linaje Caravan. Su sangre estaba mezclada con la de los enanos. Arin miraba fijamente el fuego ardiente, el agotamiento tallado profundamente en su rostro. Extendió la mano y agarró la espada resplandeciente, preparándose para lo que vendría. Liam explicó que el linaje comenzó con él, un medio enano. Aunque los rasgos físicos se habían desvanecido a lo largo de las generaciones, una habilidad extraordinaria permaneció. Los descendientes de Caravan podían consumir espadas, absorbiendo las memorias y técnicas de sus anteriores portadores. Esta era la verdadera fuente de la fuerza de la familia y la razón por la que habían producido maestros de espada generación tras generación. Arin luchó por aceptar la revelación. Aunque los enanos eran conocidos como parientes del acero y la llama, tal habilidad sonaba más como un mito que como realidad. Para él, se sentía como un sinsentido apilado sobre confusión. Pero la verdad exigía prueba, y la vacilación solo retrasaría su resolución. Impulsado por una determinación inquebrantable, Arin se preparó. El método era brutalmente simple: la hoja tenía que ser ablandada por el calor,
luego masticada y tragada sin miedo, incluso imaginarlo hizo que el sudor frío empapara su espalda. Por un breve momento, se preguntó si esto no era más que una pesadilla o el resultado de una posesión por algún espíritu errante. Sin embargo, incluso la más mínima oportunidad de venganza era suficiente. Impulsado por la rabia, Arin eligió avanzar sin importar el costo. Mordió la espada resplandeciente con toda su fuerza, destrozando la hoja instantáneamente. Un dolor agonizante explotó dentro de él mientras el fuego de la espada ardía a través de sus entrañas. Las llamas envolvieron su cuerpo, reforjándolo desde dentro. El dolor superó todos los límites, como si estuviera siendo quemado vivo desde adentro hacia afuera. Su cuerpo soportó el proceso mientras el poder de la espada fue completamente absorbido. Cuando finalmente terminó, los restos de la hoja cayeron al suelo, despojados de todo brillo. Una luz cegadora estalló del pecho de Arin y colapsó hacia atrás, completamente exhausto. Se retorció en el suelo, jadeando por aire mientras una energía abrumadora lo desgarraba, remodelando su cuerpo con los dientes apretados. Luchó por permanecer consciente bajo el dolor aplastante. En ese instante, los recuerdos de la masacre surgieron de nuevo con claridad despiadada. Sus padres, su hogar y cada momento de sufrimiento inundaron su mente. La imagen de Carlos, el hombre que le robó todo, se quemó en su alma. De esa agonía, un nuevo poder despertó. La fuerza heredada de su ancestro fluyó por sus venas. La energía se reunió en su mano mientras se obligaba a aplastar su miedo y soportar el tormento. En medio de las llamas y el dolor insoportable, Arin hizo su voto. Sin importar el costo, se levantaría como un maestro de espada y pondría fin a aquel que aniquiló el linaje Caravan. Luego la siguiente escena se abre en una mañana tranquila y bañada por el sol dentro de un humilde hogar campesino. Todo se siente pacífico hasta que esa calma es destrozada sin advertencia. Arin de repente despierta bruscamente, gritando como si fuera arrastrado fuera de una pesadilla aterradora. Su corazón golpea contra su pecho mientras lucha por respirar, instintivamente revisando su cuerpo y dándose cuenta de que todavía está vivo. La confusión inunda su mente. Puede recordar claramente el dolor agonizante de tragar hierro ardiente. Sin embargo, su cuerpo no muestra lesiones en absoluto, ni siquiera una sola marca. Por un breve momento, considera la posibilidad de que los eventos del día anterior no fueran más que una ilusión cruel. Ese pensamiento desaparece en el instante en que su mirada cae al suelo. Acostado allí innegablemente real, está la empuñadura de una espada. Su presencia confirma que todo realmente sucedió. En ese momento, una presencia invisible se revela, juzgando duramente la débil condición física de Arin. A pesar de la crítica, la misma presencia reconoce su excepcional resistencia mental, elogiando la fuerza de su voluntad. Poco después, el espíritu de un hombre anciano se materializa ante él. El espíritu explica que muchos descendientes antes que Arin abandonaron este camino porque el dolor era insoportable. La presencia insta a Arin a aceptar la verdad detrás de las leyendas que su padre alguna vez contó y a entender que esta existencia no es una alucinación. Enfrentado con la realidad innegable, Arin formalmente se reconoce a sí mismo como Arin Caravan. Se arrodilla con respeto, reconociendo la figura como el fundador de su linaje. Desde ese momento, el fundador le instruye que se dirija a él como su maestro, explicando que todos los que heredaron sus enseñanzas hicieron lo mismo. Arin acepta sin resistencia. Aún debilitado por la terrible experiencia, Arin reflexiona sobre si el plan de su ancestro realmente tuvo éxito. Recuerda la promesa de Liam de la noche anterior, la seguridad de que consumir la espada otorgaría poder. Arrodillándose una vez más, Arin admite que no siente ningún cambio significativo dentro de sí mismo. El semblante de Liam se endurece mientras revela que ha surgido un problema serio, uno causado por el propio Arin. Aunque inicialmente confundido, Arin escucha mientras Liam explica que el objetivo original era crear un maestro de espada. Sin embargo, el linaje Caravan se ha debilitado drásticamente a lo largo de innumerables generaciones. Debido a este declive, la capacidad de digerir completamente el poder de las espadas se ha reducido severamente. Liam describe la condición actual de Arin, explicando que todavía está en proceso de absorción. En su estado actual, digerir completamente la esencia de la espada es imposible. Arin permanece arrodillado, soportando en silencio estas duras palabras. En lugar de protestar o desesperarse, acepta con calma la realidad colocada ante él. Esta respuesta sorprende a Liam. Arin ya entendía los límites y la fragilidad de su cuerpo. Aún así, se siente agradecido de que todavía exista otro camino. Su expresión se ilumina al darse cuenta de que la solución radica en encontrar una forma de digerir adecuadamente ese poder. Liam está impresionado por esta aguda realización y ríe, elogiando el intelecto de Arin y declarando que su mentalidad sola ya es digna de un maestro de espada. Liam luego explica que las armas templadas a través de innumerables batallas son las más adecuadas para el entrenamiento. Instruye a Arin para que lo guíe a un lugar lleno de armas viejas y desgastadas. Su viaje los lleva a un cementerio de armas, un lugar impregnado de energía oscura. Liam advierte que él personalmente seleccionará la espada apropiada. Arin explica que el lugar es ideal para hechiceros, señalando que los objetos descartados de los barrios bajos son arrojados aquí, lo que lo convierte en el lugar perfecto para encontrar armas maltratadas adecuadas para principiantes. Liam reconoce esto y recuerda cómo una vez devoró espadas en lugares similares. Recuerda haber consumido armas empapadas en la sangre de soldados caídos, lanzas destrozadas, hachas rotas y restos de una guerra interminable. Devoró todo lo que pudo, impulsado por un solo objetivo, volverse lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en un mundo despiadado.
despiadado. Liam reflexiona que el lugar le recuerda las interminables batallas libradas para proteger vidas. En tales campos, algunos perecen mientras otros sobreviven para ver otro día. Incluso cuando se pierden vidas, siempre quedan rastros. En medio de las pilas de armas descartadas, una espada de repente irradia una intensa luz dorada. Liam fija su mirada en ella, dándose cuenta de que finalmente ha encontrado lo que estaba buscando. Dirige a Arin a recuperar la espada brillante del centro del calor. Liam revela que esta arma será la segunda espada que Arin debe devorar. Otro mes pasa bajo el resplandor de una luna llena. Una mansión abandonada permanece en silencio. Un grupo de hombres se acerca, sin sentir ninguna presencia cerca, creyendo que el lugar está vacío. Entran. Algunos especulan que una vez sirvió como laboratorio, mientras otros descartan la idea, asumiendo que perteneció a un noble arruinado. Mientras exploran más a fondo, el aroma de la riqueza persiste en toda la estructura. Dos de los hombres celebran, convencidos de que la tarea será fácil ya que nadie parece estar en casa. Un miembro se vuelve sospechoso y comienza a inspeccionar el área más cuidadosamente. Pronto otro se da cuenta de que la mansión parece estar habitada por una mujer noble. Su sospecha se confirma cuando descubre algo cuidadosamente doblado. Todos se comportaron como pervertidos. Un hombre agarró el vestido de una mujer e inhaló su aroma. Un hombre calvo metió su mano en sus pantalones, lamió su espada y afirmó que venía aún más placer. Lucharon entre ellos por el vestido de la mujer, desesperados por olerlo, y luego comenzaron a buscar retratos en la casa. En ese momento, Arin llegó y les ordenó detenerse. Declaró que su madre amaba todo ordenado y limpio y odiaba cualquier tipo de desorden. Exigió que bajaran todo correctamente y sugirió hablar en su lugar. Uno de los hombres respondió con aburrimiento, burlándose de Arin como solo un niño y asumiendo que era el hijo del dueño. Descartó la situación como aburrida y se burló de la ausencia de una hija. Arin preguntó con calma si habían venido buscando comida o simplemente necesitaban un lugar para quedarse. Dijo que si ese era el caso, deberían decírselo y no le importaría dejarlos quedarse cerca como vecinos. El hombre calvo reaccionó con ira, cuestionando la cordura de Arin y afirmando que los nobles no sentían miedo. Advirtió que una persona inteligente se quedaría escondida en lugar de salir y acusó a Arin de querer morir tanto. El hombre calvo entonces cargó hacia adelante. Arin respondió conduciendo su espada directamente en el estómago del hombre, dejando claro que estos intrusos no eran invitados en absoluto. La escena cambia a una habitación iluminada por una chimenea rugiente, su calor extendiéndose uniformemente a través del espacio. Las llamas parpadeantes proyectan sombras suaves a través de las paredes, aliviando la tensión que una vez persistió en el aire. Cerca del fuego, Arin está de pie sosteniendo una espada recién adquirida, su forma tan delgada que se asemeja más a una aguja que a un arma. La duda cruza su mente mientras la estudia, cuestionando si un objeto de aspecto tan frágil realmente está destinado a ser consumido. Sintiendo su vacilación, su ancestro explica la naturaleza de la hoja. Esta arma nunca fue forjada para chocar contra otras o para soportar golpes pesados. Su propósito era singular y absoluto, golpear un punto preciso y terminar una vida en un solo movimiento. Existía únicamente para perforar, creada para momentos decisivos donde la vacilación significaba la muerte. Aunque Arin encuentra el concepto extraño, creyendo que una lanza serviría mejor para tal papel, el ancestro entiende la verdad más profunda. Para alguien cargado con un cuerpo débil, las memorias llevadas por esta hoja tienen un valor inconmensurable. El ancestro luego revela la historia del anterior dueño de la espada. A pesar de poseer un cuerpo aún más frágil que el de Arin, ella masacró más de 200 enemigos sola, luchando incansablemente hasta su último aliento. Debido a esto, se le insta a Arin a mostrar reverencia. Aunque el metal en sí es ligero, lleva el peso de una vida entera empapada en sangre, dolor y resolución. Con enfoque solemne, Arin coloca la hoja en las llamas, comenzando el ritual una vez más. Al heredar las memorias atadas a la espada, ganará mucho más que fuerza. Mientras el poder comienza a fluir hacia él, la memoria final del antiguo dueño de la espada surge. Una mansión está envuelta en un violento incendio. De las cenizas emerge una niña de 10 años llamada Mary, abriendo sus ojos a un mundo cambiado para siempre. Sus padres se han reducido a restos irreconocibles, consumidos por el fuego. Apenas escapando con su vida, yace en medio de las ruinas, deseando haber perecido junto con su familia. Sin ningún otro lugar a donde ir, es llevada a un orfanato dedicado a la adoración de la diosa del fuego. Una cruel ironía para alguien cuya vida fue destruida por las llamas. El fuego era venerado como salvación allí, arrastrándola lentamente más hacia la desesperación. Cada vez que miraba su reflejo, se le recordaba que nunca escapó realmente del infierno. Su rostro cicatrizado se convirtió en una marca de juicio, y los días que siguieron fueron silenciosamente insoportables. Los otros niños susurraban a sus espaldas, llamándola maldita y repugnante. Etiquetada como un monstruo y tratada como una perie, soportó una crueldad incesante. Su corazón lleno de tristeza, Mary comenzó a anhelar la muerte. Noche tras noche, rezaba para que su sufrimiento terminara, esperando escapar de las memorias y la repulsión que la saludaban cada mañana. Entonces un día, algo cambió. Presenció a un hombre practicando el manejo de la espada. Aunque su técnica carecía de refinamiento, los movimientos la cautivaron completamente. Por primera vez en mucho tiempo, olvidó el infierno en el que vivía. Ese hombre era Hidel, un espadachín envejecido que trabajaba en el orfanato.
rato. Impulsada por una resolución que nunca antes había sentido, Mary se le acercó, deseaba volverse fuerte, creyendo que aprender la espada era su primer paso hacia recuperar su vida, aunque inicialmente resistente y dudoso, el espadachín finalmente la llevó a un lugar apartado que contenía un barril lleno de varias armas. Allí le presentó una prueba: si podía balancear cualquiera de esas espadas, le enseñaría. Mary dudó brevemente antes de extender la mano. Entre todas las armas, eligió la hoja más delgada, agarrándola con fuerza. Sus ojos brillaban con determinación. Estaba preparada para soportar cualquier cosa si significaba que algún día podría defenderse. La memoria cambia nuevamente. Mary ahora está de pie ante su maestro, con la hoja extendida, marcando el comienzo de su camino. La visión termina abruptamente cuando regresa a la realidad. Arin está de pie entre los invitados reunidos, su espada ya clavada en un enemigo. La conmoción se propaga por la habitación mientras la sangre se derrama y el peso de su acción silencia a todos los presentes. Sin necesidad de más intercambio, la atmósfera se vuelve mortal. Desde lejos, el ancestro observa cuidadosamente. Durante el último mes, Arin solo se había sometido a un entrenamiento de resistencia implacable destinado a empujar su resistencia más allá de los límites normales. No se habían enseñado técnicas de espada. Sin embargo, la precisión y el poder detrás de ese solo empuje demuestran que las memorias de la hoja están siendo absorbidas impecablemente. Reconociendo este momento como el comienzo de algo mucho más grande, el ancestro llama a Arin para que demuestre su progreso. Este es el primer paso de su verdadero viaje. Con respiración constante, Arin aprieta su agarre en la espada y toma una postura firme, listo para caminar el sendero de un caravan. El lugar donde el intruso había sido golpeado era una zona fatal, una que era notoriamente difícil de alcanzar. Yacía oculta entre las costillas, accesible solo a través de una precisión impecable. Arin entiende inmediatamente que alguien tan inexperto como él nunca debería haber sido capaz de aterrizar tal golpe. La única razón por la que tuvo éxito fue la hoja que había consumido un mes antes, y la mujer que una vez la empuñó. Mientras esa realización se sienta, las memorias de Mary surgen a través de su mente una vez más. Ve cómo Hidel moldeó su vida, no a través de sistemas rígidos o doctrinas formales, sino a través de la experiencia. Le enseñó cómo agarrar una espada, cómo luchar, y más importante, cómo sobrevivir. Sus técnicas llevaban la libertad indómita de un caballero errante, no ligadas por reglas o tradiciones. Para la niña que una vez tembló ante la vista del fuego, esa forma de luchar se volvió algo increíblemente poderoso. Admiraba a su maestro profundamente y apreciaba su manejo de espada con absoluta devoción. Años después, Hidel le dijo que llegaría el día en que dejaría ese lugar atrás. Cuando ese momento llegara, debía entrar al mundo y vivir plenamente. Mientras yacía en su lecho de muerte, esto se convirtió en su última lección. Mary permaneció a su lado, observando cómo se desarrollaban sus últimos momentos, sosteniendo su mano hasta el final. Dejada sola después, expresó su gratitud en silencio, esperando que su maestro finalmente pudiera descansar. Honrando sus palabras, pronto partió del orfanato y entró al mundo más amplio. No tomó mucho tiempo para que su nombre se extendiera. Se convirtió en una mercenaria conocida en todo el bajo mundo, temida y susurrada. Incluso ella cuestionó si su reputación provenía de su delgada hoja o simplemente de ser una mujer joven que prosperaba en un trabajo tan brutal. Finalmente, se le dio un título que resonó a través de las sombras: la temible serpiente costurera. De vuelta al presente, Arin finalmente entiende lo que su ancestro quiso decir con la verdadera digestión. Las memorias de Mary ya no son ecos distantes, se sienten vivas, guiando sus movimientos y decisiones. El intruso herido colapsa, suplicando desesperadamente por misericordia, pero Arin permanece inmóvil. Su agarre se aprieta, su expresión fría e inquebrantable. Sin dudarlo, asegura que el enemigo nunca se levante de nuevo. Una voz dentro de su mente le recuerda terminar las batallas completamente. Mientras el cuerpo cae sin vida, Arin reflexiona brevemente sobre el hecho de que esta fue su primera muerte. Extrañamente, ninguna emoción sigue, no hay culpa, no hay emoción, solo enfoque. Sabe que su victoria vino de ser subestimado, y la suerte no lo salvará dos veces. Notando el silencio a su alrededor, Arin se pregunta por qué los intrusos restantes no han atacado a pesar de su ventaja en números. La respuesta se vuelve clara casi inmediatamente: están congelados de miedo, incapaces de moverse. El ancestro explica que el golpe que Arin entregó estaba mucho más allá de lo que un novato debería ser capaz. Esa sola acción destrozó su confianza, torciendo su percepción. El miedo nubla el juicio, convirtiendo a un niño en un monstruo a sus ojos. Para ellos, Arin parece menos humano y más como un verdugo renacido, un maestro de la hoja. Entendiendo esto, Arin forma un plan, lanza su espada con toda su fuerza hacia el grupo, explotando su conmoción. En el mismo instante, carga hacia adelante. Esta agresión repentina rompe la poca compostura que les quedaba. Un intruso entra en pánico y ataca salvajemente mientras Arin cierra la distancia. El golpe falla completamente. Arin se desliza más allá con facilidad, sus movimientos agudos y controlados. El enemigo apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que Arin ya esté detrás de él. La sangre mancha el rostro de Arin mientras golpea sin piedad. Otra memoria surge, la lección de Hidel sobre la debilidad. Mary había carecido de fuerza física, por lo que aprendió que el tiempo nunca fue su aliado. Cada batalla tenía que terminar inmediatamente. El intruso final reúne su coraje y carga imprudentemente, pero Arin se mueve más rápido. El ataque falla,
dejando al hombre completamente abierto. Un golpe preciso aterriza contra su costado, seguido de un empuje letal final al cuello. La batalla termina en silencio. El pasado de Mary destella nuevamente. Una vez enfrentó a un oponente poderoso con resolución absoluta. Sus verdaderas ventajas eran su flexibilidad y agilidad similar a una bailarina. Podía atacar desde cualquier posición, cualquier ángulo, golpeando puntos vitales con precisión aterradora. Sus movimientos eran fluidos e impredecibles, sin dejar espacio para la defensa. Cada pelea terminaba de la misma manera, rápida, limpia y final. La memoria se desvanece, devolviendo a Arin al presente. Solo queda un intruso de pie. El hombre tiembla violentamente, la daga temblando en su agarre. El miedo lo paraliza mientras mira al niño ante él. Lo que ve ya no se parece a un niño humano. A sus ojos, Arin se ha convertido en algo mucho peor. Un demonio asesino reencarnado bajo la luna llena haciendo su dramático turno de noche. El bosque quedó en silencio absoluto justo bajo ese resplandor espeluznante. Arin estaba ocupado jugando a ser sepulturero de medianoche, enterrando con calma a los tipos que acababa de doblar como la ropa de ayer. Mientras termina, la presencia familiar de su ancestro emerge, observándolo de cerca. Con la resistencia actual de Arin, balancear una espada sin cesar no lo agotaría, y enfrentar a 4 bandidos nunca fue realmente una amenaza. En batallas donde la supervivencia está en juego, la sangre de la familia Caravan se vuelve aún más fuerte. Solo ahora finalmente hizo clic para Arin, de lo que su maestro había estado hablando todo este tiempo. Su cuerpo se sentía mucho más flexible, y las memorias de Mary de repente habían pasado a modo de alta definición en plena pelea, como si estuvieran esperando una amenaza real para presionar el botón de actualización. A través del combate, comienza a entender el poder que heredó, siente la feroz resolución que Mary una vez usó para desafiar al mundo mismo. Al fin, el significado de la digestión se vuelve claro. Cuanto más profunda es su comprensión de su oponente, mayor se vuelve su fuerza. Su ancestro le recuerda que cuando se trata de espadas, nunca hay engaño. Sin embargo, el camino por delante estará pavimentado con sufrimiento mucho peor que cualquier cosa que haya soportado hasta ahora. Las pruebas que lo esperan serán tan brutales que el dolor de hoy se sentirá como felicidad en comparación. Aún así, Arin aprieta sus puños y endurece su resolución. No importa lo que le espere, continuará adelante. Sin embargo, en el siguiente instante, la confusión lo invade mientras la presencia de su maestro desaparece, dejando solo sudor frío atrás. El tiempo pasa, y se muestra a Arin soportando un entrenamiento impecable, mientras se aferra al lado de un acantilado imponente. El agotamiento pesa mucho sobre él. Desde lejos, la montaña parece imposible de conquistar, y el entrenamiento se siente despiadado. La duda se arrastra mientras se pregunta si este sufrimiento es realmente necesario para su venganza. Su ancestro aparece una vez más, cuestionando dónde se ha ido la resolución de la noche anterior. El espíritu explica que la duda misma es una de las fortalezas de Arin, algo profundamente arraigado en su naturaleza. Un día la superará. Por ahora su curiosidad es respondida. El camino de la espada se divide en 5 etapas. Comienza con el principiante, seguido por el caminante de espada, el corredor de espada y el experto en armas. Por encima de todos ellos existe un reino tan exaltado que todos los demás caballeros se inclinan ante él. El dominio de la hoja mental, el maestro de espada, un nivel venerado como divino. Arin entiende su propia posición claramente. Para siquiera comenzar el camino de la espada, primero debe poseer el corazón de un espadachín. Según esa medida, aún no ha dado su primer paso. Su ancestro está de acuerdo, explicando que este duro entrenamiento está destinado solo a guiarlo al nivel de un verdadero principiante. El propósito final es forjar un corazón de maná. La revelación conmociona a Arin. Se da cuenta de que está arriesgando su vida simplemente para formar algo que otros obtienen a través de pociones o asistencia de caballeros. Incluso aquellos que practican la autodefensa básica pueden despertar uno con facilidad. Colgando del acantilado, completamente agotado, lucha por entender por qué su maestro insiste en un método tan cruel. El espíritu reconoce su frustración. Mientras formar un corazón de maná es simple por medios convencionales, la sangre de la familia Caravan lleva el poder del acero. Para contener tal fuerza, un corazón ordinario es insuficiente. Un recipiente normal limita a uno al reino de los humanos. Para levantarse como un maestro de espada, Arin debe poseer un corazón que no pueda ser rayado, incluso cuando colisiona con el mundo mismo, un verdadero corazón de acero. Solo hay una maldita forma de forjar un corazón así. Arin tiene que empujar su cuerpo al límite absoluto, tambaleándose al borde de desmayarse como si fuera su nuevo pasatiempo favorito. Estoy hablando de conducirse al borde de la inconsciencia una y otra vez, como una especie de maratón masoquista, de innumerables descendientes. Solo unos pocos selectos han sobrevivido a esta brutal, terrible experiencia. Aquellos que lo logran, se convierten en maestros de espada con un poder tan aterrador que te pondrá la piel de gallina. Mientras la gran explicación termina, el agarre de Arin falla, sus dedos resbalándose en la roca como si estuviera tratando de agarrarse a un cerdo engrasado. Pero su determinación, oh diablos no, eso no vacila. Viendo esto, su ancestro esboza una sonrisa, reafirmando que todo lo que dijo sobre la espada es completamente acertado. Eso solo es suficiente para encender la resolución de Arin. Jura que el corazón de acero que va a forjar será diferente a cualquier cosa que alguien haya visto jamás. Totalmente único. La noche cae como una manta gruesa bajo la gloriosa luna llena, cubriendo el mundo en un aire de misterio tentador. La escena cambia dramáticamente a la aldea oriental de Campbell en la misma región, dentro de una taberna bulliciosa. Los susurros y rumores vuelan como confeti sobre la notoria aldea Caravan, un lugar que ha sido abandonado durante más de un año. Los
bandidos que se atrevieron a aventurarse allí desaparecieron sin dejar rastro. Algunas personas están convencidas de que monstruos están merodeando el área, mientras que otros murmuran sobre magia oscura y retorcida. Sin importar la razón, el resultado es cristalino: cualquiera que ponga un pie allí nunca regresa. En una mesa sombría, una figura encapuchada escucha en silencio como un halcón esperando su presa. Este hombre muestra claros signos de una pelea reciente, una débil mancha de sangre marcando su cuello como una insignia de honor, mientras limpia la esquina de su boca. La verdad golpea como un tren de carga. Lo que sea que esté al acecho en la aldea Caravan es mucho más que solo un cuento exagerado. Arin explicó que desde ese día comenzó a soportar el acantilado usando solo su mano izquierda, incluso en los días en que estaba completamente exhausto por lidiar con invitados no invitados en la mansión. Continuó, incluso en los días en que un terrible dolor muscular del entrenamiento físico se encendía y hacía que fuera una lucha solo levantar su brazo. Nunca se perdió un solo día, lo dio todo absolutamente. De esta manera, un mes entero pasó. Si los resultados de ese ridículo entrenamiento se juzgaban por si un corazón de maná se había completado, entonces la respuesta era no. No había tenido éxito. Sin embargo, un cambio claro estaba innegablemente teniendo lugar. Uno de esos cambios fue la agudeza de sus sentidos. No solo sus 5 sentidos, incluyendo vista y oído, habían mejorado, incluso su juicio y concentración al lidiar con situaciones se habían vuelto incomparablemente mejores. Al sostener la aguja y sumergirse en un solo punto, el estado duraba solo un instante fugaz. Sin embargo, durante ese instante, se sentía como si todo el tiempo excepto el suyo se hubiera detenido. La diferencia entre su antiguo yo y su yo presente era inconfundible. Solo había una razón para este cambio: se había vuelto capaz de sentir el maná. Mientras la escena cambiaba, se podían ver innumerables armas incrustadas en el suelo, incluyendo hachas, dagas, espadas y mazas. Arin se sentó debajo de un árbol, sumido en sus pensamientos. Reflexionó sobre el hecho de que había logrado tales resultados a pesar de no haber formado un corazón de maná o incluso alcanzado el nivel de un principiante de espada. Se dio cuenta de que esto era muy probablemente posible debido al poder de la aguja. Aún así, el resultado seguía siendo sorprendente. Con ese pensamiento, Arin se volvió hacia su maestro y buscó una respuesta sobre el poder que poseería una vez que alcanzara la siguiente etapa. Su maestro respondió descartando la idea de estar impresionado por un mero objeto así, afirmando que Arin todavía tenía un largo camino por recorrer antes de deshacerse de su estatus de novato. Su maestro luego procedió a explicar: solo después de formar un corazón de maná y convertirse en un principiante de espada que realmente entendiera la profundidad de ese poder, podría Arin ser considerado igual al dueño de la aguja. Si diera un paso más a lo largo del camino trazado desde el corazón de maná, alcanzaría el reino de un sobrehumano. En esa etapa, uno sería capaz de fortalecer las habilidades físicas y establecer un campo tanto para la ofensa como para la defensa. El mundo se refería a esta etapa como un caminante de espada, aunque era el siguiente paso después de principiante. La diferencia entre los dos niveles era vasta y abrumadora. Arin aceptó la explicación y presionó más. Confirmó que según su intuición, el hombre que había entrado recientemente al territorio y se había establecido era de hecho un caminante de espada. Su maestro afirmó esto, declarando que el hombre era un oponente en un nivel completamente diferente comparado con la basura con la que Arin había lidiado hasta ahora. Arin luego consideró que haría su maestro, reconociendo que en su estado actual no podría durar ni un solo segundo. Por el momento, su maestro planeaba observar la situación cuidadosamente y prepararse para cualquier eventualidad, ya que no había otras opciones viables disponibles. Su maestro añadió que abandonar el territorio y evitar una pelea que no podía ser ganada también sería un juicio válido. Arin, sin embargo, rechazó ese camino. Aunque la tierra se había vuelto demasiado desolada para reconocer desde hacía mucho tiempo, seguía siendo el único lugar donde podía recordar sus memorias con todos. Al escuchar esto, su maestro guardó silencio por un momento antes de instarlo a volverse fuerte. En el reino de hierro, el poder era la única respuesta. Incluso el deseo natural de Arin no era más que codicia y un lujo para el presente. Se le dijo que reflexionara sobre y saboreara sus emociones actuales y que las usara como combustible para obtener lo que deseaba. Se le instruyó usar la terrible experiencia como alimento, volverse tan duro como el acero, para que nadie se atreviera a burlarse de sus palabras. Arin se preguntó si las palabras de su maestro realmente lo habían alcanzado. Mientras la narrativa fluía hacia adelante, la siguiente escena reveló a Arin involucrado en un duelo con un espadachín. El espadachín oponente le advirtió que ni siquiera pensara en huir, declarando que mostrar su espalda resultaría en muerte instantánea. Enfrentado a esta amenaza, Arin se dio cuenta de que una terrible experiencia inesperada había llegado mucho antes de lo anticipado. El caballero estaba ante Arin, extendiendo su espada hacia adelante, y revelando que había sabido sobre ser observado todo el tiempo. El escape ya no era una opción, y dar la espalda conduciría a la muerte. Arin se dio cuenta de que nunca imaginó que las cosas terminarían de esta manera. La perspectiva luego cambió a Mary. El apodo de serpiente costurera se había vuelto mucho más famoso de lo que esperaba. Debido a ello, grupos mercenarios conocidos intentaron reclutarla. Al mismo tiempo, matones que escucharon los rumores frecuentemente la buscaban para iniciar peleas. Durante ese periodo, un pensamiento cruzó su mente. Comenzó a creer que había ido más allá de ser solo una mercenaria femenina con un extraño estilo de espada y se había convertido en una espadachina verdaderamente fuerte. Esa creencia, sin embargo, no era más que orgullo, y no tomó mucho tiempo para que se diera cuenta. Un día, Mary se encontró con un caballero.
él se burló de su apodo y menospreció sus habilidades de espada, afirmando que se enorgullecía de algo débil, la descartó como nada más que una mercenaria sin valor y agarró su cabello, causando que ella gimiera de dolor. El caballero declaró que si no fuera una mujer, ya estaría muerta, la comparó con un insecto y afirmó que la única razón por la que todavía estaba viva era debido a las reglas de la Orden de Caballeros Kret-Haki. Esa orden nunca tomaba las vidas de mujeres o niños, y se le dijo que estuviera agradecida por su llamada caballerosidad. Después de decir eso, el caballero se fue. Ese día, Mary sintió una enorme pared inquebrantable entre ella y ese hombre. No, era una pared formada por el mismo concepto de caballeros. Más tarde, aprendió que el nivel que el caballero había alcanzado era conocido como caminante de espada. La escena luego regresó al presente donde Arin estaba ante el caballero, encerrado en un duelo. Recordó todo lo que Mary le había dicho. Arin se dio cuenta de que la Mary de esos recuerdos era mucho más fuerte que él ahora. Para alguien como ella estar completamente impotente contra este hombre significaba que el peligro era abrumador. Mientras la noche avanzaba, Arin sintió una certeza de muerte mucho más real que cuando una vez estuvo colgando de un acantilado. Su corazón comenzó a latir más y más rápido, luego lo vio. Percibió el nivel sobrehumano más allá del caminante, donde el maná se extendía fuera del cuerpo como venas, reforzando ataques y defensas con fuerza de voluntad. Este era el camino del caminante de espada. Darse cuenta de esto lo dejó en conmoción. El caballero exigió una explicación de por qué Arin no había estado observando. Basándose en lo que observó, sospechaba que Arin era responsable de atacar a los visitantes anteriores, sin una razón adecuada. Lo trataría como un enemigo. Arin explicó que había estado tratando de determinar si el hombre era un invitado o un intruso. El caballero no entendió y exigió más explicación. Arin reveló que había nacido y crecido en este lugar. Un año antes, mientras estuvo fuera brevemente, un hechicero oscuro había atacado. Sus vecinos desaparecieron y la aldea quedó en ruinas. Después de eso, bárbaros y vagabundos continuaron llegando, amenazando la tierra y su vida. Arin los había manejado a todos él mismo, aunque eligió no revelar cada detalle. Explicó que el caballero parecía mucho más fuerte que cualquiera de los otros. Acercarse demasiado pronto habría significado muerte segura. Por eso Arin lo observó cuidadosamente para decidir si era un invitado o una amenaza. Si era un invitado, Arin pretendía pedirle que se convirtiera en un vecino. Si era una amenaza, Arin habría encontrado otra forma de proteger la tierra. El caballero reconoció esto y cuestionó si Arin realmente había estado preparado para luchar contra alguien tan más fuerte. Arin declaró que la tierra contenía cada memoria de su vida y era demasiado preciosa para abandonar. El caballero reconoció con calma el sufrimiento que Arin había soportado y dijo que finalmente entendía. Ofreció explicar su propia historia también, declarando que convertirse en vecinos requería comprensión mutua. Pidió a Arin que bajara la guardia y dejara su espada, prometiendo hacer lo mismo antes de compartir su pasado. En ese momento, Arin recordó las enseñanzas de su maestro. La única forma de construir un corazón de acero era empujarse al borde de la muerte hasta que el cuerpo formara un corazón de maná por sí solo. Motivado por esas palabras, Arin se disculpó pero se negó a bajar su espada. Admitió que aún no confiaba completamente en el caballero y necesitaba la espada para al menos algo de protección. El caballero respondió que si realmente pretendía dañar a Arin, la espada sería insignificante. Sin embargo, con ambas armas desenvainadas, envainar su espada primero violaría el honor de un caballero. Proteger ese honor era obligatorio. Arin reconoció esto, pero se negó a retroceder también. Inclinarse ante el miedo y rendirse sin siquiera intentar luchar era algo que había jurado no hacer nunca más. El caballero examinó al niño ante él y sintió un momento de incredulidad. El niño poseía una apariencia lo suficientemente delicada como para ser confundida con la de una niña. Sin embargo, signos de entrenamiento incesante estaban grabados en su cuerpo. A pesar de su pequeño marco, su equilibrio era impecable. Sin embargo, su manejo de espada no fue aprendido a través de caminos ortodoxos. Su estilo era tosco y no convencional, un método que vertía todo en el primer golpe, incluso con juicio generoso. El niño aún no había escapado de los límites de un principiante. Desde la perspectiva del caballero, el niño no representaba ninguna amenaza real. El caballero entendió que el niño probablemente estaba consciente de esta realidad él mismo. Sin embargo, algo se sentía inquietante. Había una intensidad extraña en los ojos del niño, una que exigía más que una respuesta a medias. Para evitar causar un daño serio, el caballero resolvió golpear la muñeca del niño y desarmarlo, creyendo que este era el curso de acción más seguro. El choque comenzó cuando sus armas se encontraron. El caballero quedó conmocionado cuando su espada fue desviada por el ataque del niño. Su incredulidad se profundizó cuando se dio cuenta de que su hoja había sido apartada por alguien que ni siquiera había alcanzado el nivel de un verdadero principiante de espada. Este no fue el único impacto. Una poderosa aura azul estalló del cuerpo de Arin. Con un solo aliento del niño, el maná circundante surgió violentamente, hinchándose como una ola estrellándose. El caballero percibió que este fenómeno se había formado dentro de Arin en ese instante fugaz. Lo reconoció como un corazón de maná anormal. Aún así, el caballero entendió que desviar su espada debería haber sido imposible. Sin embargo, el niño había hecho exactamente eso. El caballero consideró si esta hazaña fue el resultado del corazón de maná que Arin poseía. Los corazones de maná ordinarios eran conocidos por ser suaves y flexibles por naturaleza. Este, sin embargo, era firme y sólido, semejante al acero mismo. Aunque la incertidumbre permanecía, una verdad destacaba claramente. Venía un golpe que contenía todo lo que el niño tenía. Era el golpe de toda una vida. Arin lanzó su ataque. El caballero logró bloquear mientras sus armas chocaban
chocaban repetidamente. En ese momento, Arin se dio cuenta de que bloquear la espada del caballero antes no había sido debido a su propia habilidad, no había sido más que un golpe de suerte. Desde el principio, el caballero no había albergado ninguna intención de matarlo, el golpe había estado dirigido a su muñeca en lugar de un punto vital, y el poder detrás de él había sido mínimo. Esa era la única razón por la que había sido posible. Al predecir la trayectoria entrante y empujar la punta de su aguja en el estrecho espacio, Arin apenas había logrado bloquear el golpe. Poco después, sus espadas colisionaron una vez más en un solo choque violento. Arin sintió el costo de ese milagro inmediatamente. El impacto lo golpeó como si su cuerpo desnudo hubiera sido golpeado por un carruaje a alta velocidad. Un dolor agonizante lo envolvió, como si cada hueso en su cuerpo hubiera sido destrozado en pedazos. La brecha de poder entre ellos era verdaderamente desesperante. Sin embargo, lo que había anhelado finalmente había despertado dentro de él. El corazón de Maná había nacido, el corazón de acero. Incluso con este despertar, no era más que un principiante de espada. Su empuje no podía alcanzar a ese hombre. Si ese era el caso, entonces solo había un camino adelante. Tendría que forjar un camino propio, usando el corazón de acero, el dominio de la aguja y sus memorias como peldaños. La narración luego cambió a la perspectiva de Mary. Recordó el día en que colapsó ante la abrumadora pared conocida como un caminante de espada, enfrentando un límite insuperable de frente con miedo haciendo que su cuerpo temblara. Lo primero que surgió en su mente fue la voz de Hidel. La escena pasó al momento en que el maestro de Mary yacía en su lecho de muerte sosteniendo su mano. Le recordó que no olvidara que al enfrentar una pared, un límite insuperable a menudo no era más que una excusa usada por aquellos que carecían del coraje para confrontarlo. Por naturaleza, las paredes existían para ser superadas. El miedo sentido ante ellas era el destino de todos los que sostenían una espada y nada más que un peldaño para escalar más alto. Le instó a no mirar hacia otro lado, sino a mantenerse erguida y enfrentarlo de frente. Advirtió que seguramente sería cortada y destrozada miserablemente, una y otra vez, cayendo de rodillas en impotencia. Sin embargo, si no se rendía y continuaba chocando contra la pared, su espada eventualmente estaría más allá de ella. La creencia en sí misma era todo lo que realmente importaba. Recordando estas palabras, Mary encontró su resolución. Alentada por las enseñanzas de su maestro, continuó luchando la noche anterior. Al final, emergió victoriosa, derrotándolo. El caballero yacía noqueado en conmoción, mientras Mary estaba victoriosa, llena de felicidad. La escena luego regresó al presente. Arin estaba recordando todas estas memorias, tal como Mary había sido alentada por su pasado. Él también encontró fuerza en el recuerdo. Su postura se estabilizó y el aura azul se envolvió alrededor de él una vez más, señalando su renovada resolución y determinación. El caballero reflexiona que cualquiera que haya sostenido una espada alguna vez, cualquiera que haya vivido la vida con feroz resolución está destinado a encontrarlo un día. Una pared masiva que bloquea el camino hacia adelante, desde la intimidación que se filtra profundamente bajo la piel hasta la desesperanza aplastante que se siente como si fuera a romper el cuerpo completamente. Incluso dar un solo paso se vuelve insoportablemente pesado. El deseo de darse la vuelta y correr se vuelve abrumador. Aún así, ese niño continúa lanzándose contra él. Arin reconoce esta resistencia como nada más que bravuconería juvenil. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que esta prueba es necesaria para él. No requiere un camino perfecto, incluso si el enfoque es torpe e incompleto. Si existe incluso la más mínima posibilidad de alcanzar el destino, eso solo es suficiente. El caballero descarta la duda y en su lugar se enfoca en los fundamentos. La fuerza se vierte en el ritmo de la respiración y en la trayectoria que será trazada. Cada pista es reunida, lo innecesario es descartado y lo que queda es forjado en un solo golpe capaz de alcanzar su objetivo. Este es el camino transmitido a un descendiente, avanzando hacia adelante sin ceder ante ninguna adversidad. Esto es exactamente lo que un Caravan representa. No hay miedo de colisionar o destrozarse. El cuerpo es voluntariamente lanzado ante la prueba para ser forjado de nuevo. A través de este proceso, la voluntad del Caravan se despliega ante el mundo. El miedo una vez existió. Con ese pensamiento, Arin corre hacia adelante y lanza su ataque hacia el caballero. Mientras carga, su mente está llena de memorias de sobrevivir solo en medio de llamas ardientes. Recuerda cómo la tragedia que le quitó todo fue simplemente el comienzo. Hubo un tiempo en que no podía siquiera enfrentar su propio reflejo. Días en que incluso respirar se sentía como una carga. A través de esos días, llegó a entender que lo que realmente necesitaba temer no era el fuego mismo, sino su propia debilidad que solo sabía cómo huir. Su vida diaria, su familia y un mundo envuelto en llamas habían robado su futuro. Si alguien le preguntara si había alcanzado la iluminación, la respuesta sería simple: ya no tiene miedo del fuego, ni del mundo. Incluso si fuera a desmoronarse, tanto Arin como el caballero golpean uno al otro al mismo tiempo. Sus espadas colisionan violentamente. En ese instante, la espada de Arin se hace pedazos y cae al suelo, mientras la hoja rota golpea la tierra. La escena cambia suavemente al pasado. Mary está de pie bajo la luna, las lágrimas corriendo por su rostro mientras piensa en Hidel. Se pregunta sobre su paz más allá de este mundo. Siguiendo su guía, dejó el orfanato y salió al mundo más amplio. Llevó consigo las enseñanzas que él transmitió y la única aguja que colocó en su mano. Anhelaba una vida errante libre justo como la suya. Sin embargo, no está segura de si realmente puede decir que vivió tal vida. El mundo estaba lleno de monstruos mucho más fuertes que ella, innumerables paredes imponentes estaban en su camino, paredes que nunca podrían ser cruzadas con mero espíritu o determinación. Aún así, sabe que esto es cierto hasta el último momento de su vida. No importa qué pared estuviera ante ella,
nunca se apartó de ella ni una sola vez. Si la doctrina de Serion es verdadera, se encontrará nuevamente dentro del abrazo de las llamas. Cuando llegue ese momento, tal como él una vez hizo por ella, le contará su historia también. Esa historia probablemente comenzaría con la realización de que ya no tiene miedo del fuego. Mientras esos pensamientos se asientan, Mary es golpeada por una ilusión. Ve a Hidel de pie a su lado, abrumada por la emoción, se derrumba en lágrimas, corre hacia él y lo abraza tal como lo hacía cuando era pequeña. Arin yacía estirado en el suelo, su cuerpo presionado contra la tierra mientras el calor de un fuego cercano se extendía sobre él. Mientras miraba fijamente al frente, pensamientos dispersos flotaban a través de su mente, su conciencia se había desvanecido en algún punto, y cuando regresó a sí mismo, el peso de la corrupción persistía pesadamente a su alrededor. La influencia de esa corrupción se había extendido ampliamente, dejando rastros que eran imposibles de ignorar. Cerca, una túnica yacía abandonada. Arin inmediatamente la reconoció como perteneciente al caballero. De esa realización, siguió una dolorosa verdad. Al final, había fallado en romper sus límites. El resultado de la batalla era innegable. Con una espada rota apretada en sus manos, Arin se sentó en silencio, abrumado por la decepción. Sus hombros se desplomaron mientras la tristeza se asentaba profundamente dentro de él. En ese momento, su maestro apareció ante él, calmado y compuesto. Le dijo que no estuviera triste y se refirió a él como su joven descendiente. Explicó que lo que Arin había enfrentado era una lucha que no vivía realmente a la altura del nombre de su caravan. La derrota había sido dolorosa, pero llevaba significado. Le recordó que en el fondo, Arin ya estaba consciente de la verdad del mismo. A través de la terrible experiencia, su cuerpo había experimentado la digestión completa de las innumerables pruebas que había soportado, tan afilado y penetrante como agujas. Arin sonrió levemente mientras la realización amaneció. Sintió que sus músculos se habían vuelto más flexibles que antes, más fuertes y más receptivos. Sus sentidos se habían agudizado al nivel de una bestia aguda, afinados a través de tensión y supervivencia constante. Se sentía como si hubiera vivido la vida aislada de un guerrero experimentado. Percibió que se había vuelto más cercano a un mercenario veterano que a un espadachín novato. En ese momento, creyó que finalmente entendió por qué su maestro había elegido esta espada para él. Nunca había sido sobre fuerza o habilidad sola, había querido mostrarle su vida misma. La espada encarnaba una voluntad que nunca se rindió, incluso ante pruebas abrumadoras, llevaba una determinación incesante que se negaba a romperse. Arin pensó que si él hubiera explicado todo esto desde el principio, no habría habido ningún problema en absoluto. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, mientras la aceptación reemplazaba la frustración. Desde atrás, el caballero se acercó silenciosamente y observó que Arin finalmente había vuelto en sí. Explicó que había ido a buscar un poco de agua para beber, rascándose la mejilla torpemente. El caballero admitió que los malentendidos todavía permanecían entre ellos y que esos problemas necesitaban ser resueltos. Arin instintivamente agarró su espada y se preparó para golpear, pero su maestro inmediatamente intervino. Le aseguró que no había necesidad de ser tan cauteloso. Explicó que el autor de esta situación no era alguien que le causaría daño. El caballero reconoció que la sospecha todavía era inevitable, dado todo lo que Arin había pasado. Tal precaución era comprensible. Admitió que romper barreras nunca fue fácil. Luego sugirió que si compartía su propia historia primero, Arin podría ser capaz de bajar la guardia. El tiempo pasó silenciosamente mientras la tensión se aliviaba lentamente. El caballero explicó que había una razón por la que había caminado todo el camino a este lugar. Poco después, se quitó sus prendas exteriores, revelando su cuerpo. Arin observó con confusión, incapaz de entender sus acciones. El caballero luego se presentó formalmente. Su nombre era Bethel, un caballero retirado y un vagabando sin ningún lugar a donde ir. También reveló que era un paciente terminalmente enfermo de pie al borde de la muerte. Mientras Arin examinaba el cuerpo de Bethel, la gravedad de su condición se volvió clara. Su estado físico estaba completamente deteriorado y la vista dejó a Arin visiblemente conmocionado. Bethel continuó, explicando que incluso sacerdotes de alto rango que habían entrenado en medicina toda su vida habían llegado a la misma conclusión. Declaró que su tiempo restante no era más de un mes. Se describió a sí mismo como nada más que un hombre enfermo esperando silenciosamente la muerte. A pesar de esto, pidió ser escuchado solo por un corto tiempo. Después de que la breve conmoción se calmara, Arin reflexionó sobre la conversación que siguió. Aunque señor Bethel poseía un impresionante manejo de espada, su habilidad para hablar era deficiente. Se repitió a menudo y expresó su historia y emociones de manera dispersa y desorganizada. No fue una comunicación fluida de ninguna manera. Aún así, para Arin, las palabras de Bethel se sentían sinceras y sin adornos. Había honestidad en sus torpes explicaciones. De esa conversación, Arin resumió lo que había aprendido sobre señor Bethel. Después de ser diagnosticado con una enfermedad incurable, Bethel había dejado la orden de caballeros a la que había jurado lealtad. Era un caballero que había venido en busca de un lugar donde pudiera morir pacíficamente. Bethel sonrió mientras explicaba que su razón para dejar la orden de caballeros no era grandiosa o dramática, simplemente no quería convertirse en una carga en sus últimos días sin aliento. Al final, deseaba pasar su tiempo restante silenciosamente en sus propios términos. Arin permaneció en silencio, su expresión pesada de tristeza. Su maestro observó la situación y declaró que parecía no haber mentiras en las palabras de Bethel. Explicó que incluso en ese mismo momento, el corazón de maná de Bethel estaba siendo devorado desde dentro como si fuera consumido por veneno. Una vez que la corrupción alcanzara su corazón, su vida terminaría. Bethel luego extendió su mano hacia Arin para un apretón de manos. Preguntó si
esto era suficiente para que fuera aceptado como vecino, Arin no respondió inmediatamente. Después de un momento, se levantó y reconoció que debió haber sido difícil para Bethel contar tal historia, expresó gratitud por su honestidad y se presentó como Arin. Luego habló de los últimos habitantes de la tierra, sin nombre y olvidados, y dio la bienvenida a señor Bethel al vecindario. Bethel respondió con gratitud por la hospitalidad, y se dirigió a él como príncipe Arin. Ambos sonrieron mientras se estrechaban las manos, formando un vínculo silencioso. Observando este intercambio, el maestro de Arin sonrió para sí mismo, pensó que finalmente había llegado el momento de dar el siguiente paso. En su mente, un destino se alzaba por encima de todos los demás, no había lugar como ese lugar. Unos días después, se veía a Arin y su maestro viajando juntos en un carruaje tirado por caballos. Mientras el camino se extendía, Arin admitió que encontraba la situación difícil de entender, reflexionó sobre cuánto había mejorado su manejo de espada y se preguntó por qué su maestro no le enseñaría simplemente directamente. Cuestionó la necesidad de viajar tan lejos tan repentinamente, especialmente ahora que señor Bethel estaba cuidando la mansión y los invitados no invitados ya no eran una proporción. Su maestro chasqueó la lengua con irritación y lo regañó, recordándole que incluso él no podía escapar de las consecuencias de un accidente criminal. Cuestionó cuántas veces tendría que explicar las cosas antes de que Arin entendiera. Enfatizó que su caravana era diferente a cualquier otro en el mundo, y esa singularidad era lo que lo hacía especial. Mientras la sangre de acero fluyera por el cuerpo de Arin, su crecimiento dependería no del entrenamiento de rutina, sino de la lucha interminable. Solo al empujar su cuerpo a sus límites absolutos se podría lograr un verdadero progreso. La digestión de su nueva espada era la máxima prioridad. Explicó que su destino era el lugar perfecto para explorar ese crecimiento, era un lugar donde el estatus y el origen no significaban nada, un lugar donde solo aquellos que buscaban batallas sangrientas se reunían, era un campo de batalla donde la vida y la muerte colisionaban constantemente. En su era, ese lugar había recibido un nombre específico. Mientras la escena cambiaba, una arena masiva entró en vista, las batallas de manejo de espadas se desataban dentro de ella, el acero chocando violentamente, la audiencia rugía con emoción, animando con entusiasmo desenfrenado. Al fin, llegó el turno de Arin de dar un paso adelante.